El siguiente tema es diseño y procesamiento de transacción. Bueno, yo me llamo Beatriz Dionisio Damián y voy a explicar este tema. El primer tema es de transacción, que incluye lo que es unidad lógica. Nos dice que es una unidad lógica de procesamiento, secuencia de operaciones que implican acceso a la base de datos. Una transacción está delimitada por instrucciones de inicio y una transacción de inicio, transacción y fin transacción. La transacción consiste en todas las operaciones que se ejecutan entre inicio transacción y fin transacción. Un ejemplo que se podría mencionar aquí es el cajero automático, en donde pues nosotros podemos realizar varias operaciones desde el momento que insertamos la tarjeta, insertar el número del NIP, verificar el saldo o consultar el saldo, o si deseamos retirar el saldo. Son las operaciones que pudiéramos hacer dentro de lo que es cajero automático. Otro ejemplo sería en un banco, que podemos hacer transferencias bancarias, así se podría decir un proceso o curso monetario, que se podría hacer una transferencia de una cuenta a otra. El siguiente tema es pasos para usar transacción con MySQL, es decir, en el gestor base de datos MySQL. El primer punto es iniciar una transacción con el uso de sentencias Begin. Esa es una de las palabras que se puede utilizar para hacer una transacción en la base de datos MySQL. El siguiente punto es actualizar, insertar, eliminar registros en la base de datos. Esas son una de las operaciones que se puede realizar al momento de consultar información en la base de datos. El siguiente punto se quiere los cambios a la base de datos, completar la transacción con el uso de sentencias commit. Si sucede algún problema, podemos usar uso de la sentencia rollback para cancelar los cambios que han sido realizados por las consultas que han sido ejecutadas hasta el momento. Una de las palabras que se mencionaron aquí, que es el commit, rollback, el begin, se va a explicar en la siguiente diapositiva para saber qué significa. En el siguiente, una transacción debe estar en uno de los siguientes estados: activa, parcialmente comprometida, fallida, abortada, comprometida. Estos son los estados en que se puede encontrar en el proceso de transacción. El primer punto, que es la activa, significa la transacción permanece en este estado durante su ejecución. Parcialmente comprometida nos dice que es la transacción que pasa a estado cuando acaba de realizar la última instrucción. En el siguiente punto, que es la fallida, la transacción pasa a este estado tras descubrir que no puede continuar la ejecución normal. En el siguiente punto, que es la abortada, la transacción pasa a este estado después de haber restablecido a la base de datos a su estado anterior. El siguiente punto, comprometida, la transacción pasa a este estado tras completarse con éxito. Aquí vamos a explicar los temas que se quedaron pendientes anteriormente, que son los puntos importantes que se debe de considerar al momento de realizar una transacción en una base de datos, que es el begin, commit y rollback.
El Beijing inicia la transacción, el commit finaliza la transacción actual, haciendo todos permanentes todos los cambios pendientes, como la imagen que aparece al lado derecho. En Rothbard finaliza la transacción actual descartando todos los cambios pendientes, que es la imagen que se va a mostrar posteriormente. Aquí aparece la imagen, un ejemplo de lo que es el Rothbard, que invierte parte incompleta de la transacción. Y en la segunda imagen aparece la primera ventana y la segunda ventana, que donde se completó la transacción. Esos son los códigos que se utilizan para realizar son las transacciones, o lo que son las operaciones que se puede hacer en la base de datos MySQL. El siguiente tema es el 4.4, definición de esquemas de seguridad. Aquí en este tema nos dice que el problema de la seguridad consiste en lograr que los recursos de un sistema sean bajo toda circunstancia utilizadas para los fines previstos. El siguiente punto que se debe de considerar en el esquema de seguridad, un aspecto importante de la seguridad es el impedir la pérdida de información, la cual puede producirse por diversas causas, fenómenos naturales, guerras, errores de hardware o de software o errores humanos. La solución es una sola: mantener la información respaldada, de preferencia en un lugar ajeno. Este punto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que al tomarlo en cuenta, porque es donde se puede respaldar la información, y es importante respaldar la información para que no se pierda la información. En uno de los dispositivos que podemos utilizar para respaldar la información puede ser un disco duro, un disco CD, o ya sea en un servidor seguro. Otro aspecto importante de la seguridad es el que tiene que ver con el uso no autorizado de los recursos, lectura de datos, modificación de datos, destrucción de datos y uso de recursos, ciclos, CPU, impresoras, almacenamiento. Tema más que nada, el administrador de la base de datos es un usuario de alto nivel con la posibilidad de otorgar acceso a la base de datos y sus objetos a los usuarios. Es la persona encargada de otorgar privilegios para que el usuario común pueda manipular algún objeto de la base de datos. Como se mencionó anteriormente, al escuchar de seguridad es algo que está restringido, o una información que está restringida, que el usuario no pueda disponer fácilmente de dicha información. Y dentro de lo que es la base de datos debemos de considerar o ver cuáles son los privilegios que tiene el usuario al acceder a una base de datos. Uno de los privilegios es crear usuarios, eliminar usuarios, modificar usuarios, dar una tabla, respaldar una tabla, consultar tablas, vistas. Esos son uno de los privilegios típicos que tiene una DBA. Los pasos del esquema de seguridad. Definición de perfiles. Se agrupan por oficinas de acuerdo al tipo de oficina, el tamaño de la población de cada una de estas. Para iguales cargos en distintas oficinas requerirán de privilegios diferentes, para lo cual se requiere definir labores específicas de acuerdo al cargo y a la oficina del funcionario. Como se describió anteriormente, es decir, una empresa, cada trabajador debe tener su propia cuenta
o usuario para que puedan acceder al sistema o a una base de datos para que para que disponga de la información y pueda accesar a una base de datos. Pero para esto el administrador es el que se encarga de darle permiso a ellos para que puedan acceder a dicha base de datos. Esos son uno de los privilegios que se debe de considerar para la seguridad de nuestro sistema o la base de datos. Otro de los puntos que se debe de considerar también dentro de lo que es este tema de esquema de seguridad de la base de datos es las otras amenazas y ataques posibles, como sería lo que es el virus, por ejemplo caballo de Troya, el de gusano u otro, puerta trasera, caza claves, solicitar recursos como páginas de memoria, bloques de disco. Bueno, esto fue todo nuestra exposición. Gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.